shift our attention to the Word of God now. Vamos a enfocar nuestra atención en la palabra de Dios. Today we're launching a new sermon series, Estamos empezando una nueva serie de mensajes and it's called The Names of God. que es los nombres de Dios. And the idea behind the series, Y la idea detrás de esta serie it's not to become expert in Hebrew no es el volvernos expertos en hebreo or to understand the names for the sake of understanding names. y no simplemente conocer o saber los nombres de Dios. The purpose of this series is to understand the character of God Sino más bien el entender el carácter de Dios so we can get closer to God. para que podamos acercarnos más a Él. This series is to motivate us to devotion and worship to the Lord. Es una serie que nos va a motivar a la devoción y la adoración a We want to Dios. get closer to God. Queremos acercarnos más a Dios. And anytime you want to get closer to someone, Y cada vez que usted quiere acercarse a you alguien, got to get to know them better. tenemos que conocer mejor a esa persona. So let's dig into the Word of God and start learning about who our God is. Así que vamos a empezar a entrar en la palabra de Dios y para estudiar quién es Dios. So we're going to start in the beginning. Vamos a empezar en el comienzo. That's Genesis 1:1. En Génesis 1:1. There's no more beginning than that. No hay nada más antes que eso. Okay, so Genesis 1:1. Génesis 1:1 dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haared. en el principio creó Dios los cielos y la tierra. In the beginning, God created the heavens and the earth. Dios creó los cielos y la tierra. And this is the first time that we see the word God in the scripture. Y es la primera vez que aparece la palabra Dios en las Escrituras. And that is why it is so impressive to us. Y por eso es muy importante. The Bible, it is not an apologetical book. La Biblia no es un libro de apologética. It is not a scientific book. No es un libro de ciencia. It doesn't try to demonstrate the existence of God. No es que trata de demostrar la existencia de Dios. It doesn't try to show us or prove to us that our faith is correct. No anda tratando de probar que nuestra fe es correcta, The Bible is a declaration book. sino que es una declaración. God simply says, I am. Dios dice, yo soy. So he starts the Bible with, in the beginning, God created the heaven and the Así earth. que la escritura comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. And of course, we want to understand the term God. Y queremos entender el término Dios. So if you do not know that, the book of Genesis was written by Moses and was written in Hebrew. Si usted no conoce esto, el libro de Génesis fue escrito por Moisés en hebreo. And Hebrew, the word God that is registered in our English or Spanish Bible, Y la palabra Dios que tenemos en nuestras Biblias, is the word Elohim. en hebreo es la palabra Elohim. And literally, it means God. Y significa Dios. Nevertheless, it is in the plural sense. Pero esta palabra Elohim es el plural. And it's not because we have several gods. Y no es porque tenemos muchos dioses, Since I come from the Middle East, I have a little bit of an advantage understanding their mindset. Sino que tenemos que entender la mentalidad hebrea. In the Middle East, we use the plural to highlight magnitude. El plural se utiliza para magnificar la importancia. We use plural to talk about grandeur and majesty. Se usa el plural para hablar de la grandeza, de la majestad. For instance, even a human king Por ejemplo, aún un rey humano does not refer himself as I. no se refiere a sí mismo como yo. He refers to himself as us or we. Se refiere a sí mismo como nosotros. He's only one person, Aunque es una sola persona, but that is used in the language to elevate a person. pero se usa en el idioma para elevar a esa persona. So when Elohim is in plural, it does not denote that we have several gods. We have only one God. Pero el Elohim en plural no quiere decir que tenemos muchos dioses, sino que tenemos un solo Dios. And we're going to get to a verse in Scripture that clarifies that to us. Y enseguida vamos a continuar leyendo la escritura, cómo esto se nos clarifica. But what does Elohim mean to us? Pero ¿qué es lo que significa Elohim para Why nosotros? did God choose to start his Bible with saying that he is Elohim? ¿Por qué Dios empieza describiéndose a sí mismo como Elohim? Because the term Elohim in Hebrew means majesty. Porque el término significa majestad, It means glory, glorioso, grandeur, grandioso, almighty.
todopoderoso, all powerful. poderoso. It speaks of the glory of God. Habla del poder de Dios. It reveals the greatness of our God. Habla de la grandeza de nuestro Dios. And my dear friends, this is one aspect that in the 21st century we need to recoup. Y este es un aspecto que en el siglo XXI tenemos que recuperar. The evangelical or Protestant world have minimized God Muchas veces en el mundo evangélico hemos minimizado la grandeza de Dios because of our relationship to Christ, debido a la relación que tenemos con because Cristo, of the focus on Jesus being my friend. por el enfoque que tenemos que Jesús es nuestro amigo. We even have a song that says, I'm a friend of God. Cantamos y decimos, soy amigo de Dios. And because we emphasize so much the friendship that we have with God, Y porque enfatizamos la amistad que tenemos con we Dios, forget that He's the Almighty God, a veces nos olvidamos que Él es el Dios the one todopoderoso, that is sitting on the throne of eternity, el que está sentado en el trono por la eternidad, the one that created the universe of billions of galaxies. el que creó el universo que tiene billones de galaxias. So just in case we forget, Por si acaso se nos olvida, He starts His book Él comienza su libro by saying, in the beginning, God created the heavens and the earth. Comienza su libro diciendo, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Al Dios que nosotros adoramos no es un diosito chiquito. The God we worship is not a small God. Toda mi gente latina aquí saben que muchas veces en América Latina lo llamamos diosito. Sometimes, even in Spanish, we try to use the diminutive of God. Dios no puede ser diosito. But God cannot be diminished. Es el gran todopoderoso Dios. Because He is the Almighty God. Si un Dios tan poderoso ha creado este universo If the Almighty God has created this universe, y el universo tiene billones de and galaxias the universe has billions of galaxies, y nuestra galaxia sola tiene 100 millones de soles and just our galaxy has 100 million stars, y de un sol hay varios planetas del cual la Tierra es uno. and around one sun we have 8 planets that move around. Yeah, they keep changing on that. I don't know. That's why I said several. I'm not sure about Pluto anymore. Y en este planeta And on this planet, somos 8,000 millones de personas. there is 8,000 million people En todo este planeta, over all these planets. cada uno de nosotros creados por Dios mismo. And each one of us created after God's own Eso nos image. testifica de cuán grande es nuestro Dios. And that testifies how great our God is. Elohim es grande. Elohim is great. Elohim es majestuoso. He is majestic. Elohim está sobre toda He su is creación. above all His creation. Él es el Dios grandioso y todopoderoso. He is the almighty, all-powerful God. En la antigüedad, el temor de Dios era una gran cosa. In ancient times, the fear of God was a great thing. Hoy en día los cristianos se han olvidado del temor de Dios But we as Christians sometimes have forgotten the fear of the Lord porque enfatizamos mucho su amistad y su amor. because we emphasize only His love. Y Dios es mi amigo. And yes, God is my Y friend. Dios tiene amor. And God loves us. Dios es amor. God is love. Pero eso no deja de ser que es el todopoderoso Dios que But debemos that's reverenciar. not take away from the fact that He is the almighty God that we all ought to revere. Que debemos entrar a su casa con respeto. That we ought to enter into His house with reverence. Que tenemos que esforzarnos en servirle. That we must lay our lives to serve Him. Hoy en día es un ejemplo de cuánto nosotros reverenciamos a Dios. Today is an example of how much we revere God. Está frío afuera. It's cold outside. Comenzó a nevar en la mañana. It was snowing early in the morning. No tenemos nuestro edificio, We do not have our own building. pero cada uno de ustedes se puso su ropa y vino aquí para adorar a Dios. But just by you coming here to worship God. ¿Por qué? Why? Porque usted tiene reverencia a Dios. Because you want to revere God. Porque usted entiende que Él merece nuestra Because you adoración. understand that He deserves all of our Porque worship. usted entiende que Él no es solo mi amigo, Because you understand that He's not only my es friend. el gran Dios He is todopoderoso. the God Almighty.
Elohim nos hace entender la reverencia a Dios. Elohim invites us to understand the reverence that God requires. Yo no puedo hacer que Dios me siga a mí. I cannot make God follow me. Yo le tengo que seguir a I Dios. have to follow him. Y hay cosas que no entiendo. And there are things that I do not understand. Honestamente, hay cosas que no entiendo por qué Dios la permite. There are things that I do not understand why he allows them. Hay cosas que yo quisiera preguntarle, ¿y por qué está pasando eso? And I wish sometimes to ask him, why are you allowing this? Pero cuando me acuerdo que Él es Elohim, But as I remember that he is Elohim, aún mi pregunta tiene que ser con mucho respeto. even my questions have to approach him with great respect. Señor, Lord, no entiendo. I do not understand. Ayúdame a entender. Help me understand. Yo sé que tú tienes todo el conocimiento. Because I know you have all Tú knowledge. tienes todo el poder. And you have all Tú power. tienes toda la gracia. And you have all grace. Yo no entiendo, But I don't understand. pero no me atrevo a faltarle respeto. But I am not disrespecting No God. me atrevo a dudar de su conocimiento. I do not question his knowledge. No me atrevo a dudar de sus razones, I do not question his reasons. porque Él es el Dios todopoderoso, Because he is the Almighty que God merece toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. that deserves all glory, all honor, and all worship. Elohim quiere decir perfecto, Elohim means perfection. siempre haciendo lo correcto. He's always doing what is right. Y cuando nosotros no lo entendemos, And when we do not understand, o cuando nosotros no estamos de acuerdo con lo que vemos, or when we do not agree with what we see, simplemente tenemos que recordar, we have to remember, yo no entiendo, I do not understand, pero Él tiene la razón. but he knows all things. Él siempre tiene la razón. He knows all things. Si hay una discrepancia, And there is a discrepancy es porque a mí me falta conocimiento. because I lack understanding. Más allá voy a entender, But at some point I will understand. pero Él jamás se equivoca. But he will never make a mistake. He is always the Almighty God. Él es siempre el Dios He Todopoderoso. always deserves my worship and my Él adoration. siempre merece mi adoración. He always deserves my reverence to Him. Él siempre merece mi Even when reverencia. He invites me to the table of communion, Aun cuando me invita a la mesa de la comunión. even when He invites me to have friendship with Him, Aun cuando me invita a ser su amigo. I am a friend, Yo soy un amigo. but in a reverent way, Soy amigo que tiene in a reverencia hacia él. respectful way. Soy amigo que lo respeta. When Moses started approaching the burning bush, Cuando Moisés empezó a acercarse a la zarza ardiente, God spoke to him, Dios le habló said, if you don't want to die, y le dijo, si no quieres morirte, take off your shoes, quita el calzado de tu pie, because the place where you are is holy. porque el lugar donde estás es santo. Why was God telling him that? ¿Por qué le dijo Dios eso? Moses had no understanding yet of the glory of God. Hasta ese momento Moisés todavía no entendía la gloria de Dios. Moses was raised in Egypt where there is a lot of kind of gods. Moisés había sido criado en Egipto donde había dioses de todos los modelos. All of them were false gods. Todos ellos dioses falsos. God had to show him, I'm not one of those. Dios tenía que mostrarle, yo no soy uno de esos I am dioses. the Almighty God. Yo soy el Dios You Todopoderoso. either honor me and respect me, Y tú debes honrarme y respetarme. or you can't walk with me. O no podrás caminar As conmigo. Christians in the 21st century Como creyentes en el siglo XXI, that love God, que amamos a because Dios. friend, if you're here on this cold day, you love God. Porque si usted está aquí en este día con tanto frío, usted ama a Dios. You're not here because you got nothing else to do. Y estoy seguro que no está aquí porque simplemente no You tenía más made nada que the hacer. effort to come because you love God. Usted hizo el esfuerzo de venir porque ama a Dios. So because we love God, Pero porque amamos a Dios, we have to bring back the fear and the reverence of God to our tenemos que culture. volver a traer a nuestra cultura la reverencia y el temor de Dios. God and I are not besties. Dios y yo no somos cuates, We're not BFFs. no somos cumpas. He's the Almighty God, Él es el Dios Todopoderoso, seated on the throne that only He can. sentado sobre el trono donde Él solo puede estar. He invited me to be His friend, Él me invita para que yo sea su amigo, but there is still a huge gap between us, pero sigue habiendo una diferencia entre Él y nosotros. and it's filled only with reverence. Por eso debemos acercarnos a Él en reverencia. Don't take me wrong.
No se equivoque. We'll talk about the communion with God in a second. Vamos a hablar acerca de la comunión con Dios Because enseguida. Elohim is not his only name. Porque Elohim no es su único But nombre. before we talk about anything else, Pero antes de hablar de cualquier otra let's cosa, remember that he's the Almighty, deserving honor and respect all the time. recordemos que Él es el Dios todopoderoso que se merece toda nuestra adoración Powerful y example of that respeto. is Job. Y un ejemplo poderoso de esto es Job. Job was a just man, a righteous man. Job era un hombre justo And when things happened to him that were awful, y cuando a él le pasaron muchas desgracias, he did not dare to disrespect God. aún así no se atrevió a deshonrar a Dios. His wife told him, curse your God and die. Hasta su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. And he's like, who am I? Pero él dice, ¿quién soy yo? Who am I? ¿Quién soy yo? I'm like an insect. Yo soy como un I'm insecto no one in his presence. porque no soy nada en su presencia. I don't like what's happening to me. No me gusta lo que me está But pasando, who am I to argue with him? pero ¿cómo voy a deshonrar a Dios? And even at the end of the book, Y aún al final del libro, when he started getting anxious and complaining, cuando él se puso más ansioso y empezó a quejarse, even so, his complaint was respectful. aún así sus quejas fueron con respeto. So when God responded to him, Y cuando Dios les respondió, he started calling his attention él empezó a llamar su atención and explaining things to him. y a explicarle cosas. And finally, Job said, Y finalmente Job dijo, I had heard about you in the past, de oídas te había oído, but today I saw you with my own eyes. pero ahora mis ojos te ven. And I respect you even more. Y por eso te respeto aún And God más. honored Job for that. Y Dios honró a Job por eso. Let's bring the fear of the Lord back to our culture. Traigamos de vuelta el temor del Señor a Let's nuestra bring cultura. the honor of God back to our hearts. Traigamos la honra a Dios a nuestros corazones. Yes, we love him. Sí le amamos. Yes, we're friends. Sí somos sus But amigos. he is God. Pero Él es Dios Deserves our respect. y merece nuestro respeto. That's why we don't check our phones when we are in church. Por eso no andamos mirando nuestro teléfono cuando estamos en la iglesia. That's why we don't do anything else but honor him. Por eso no nos enfocamos en más nada que en adorarle a Él. This is not a rebuke. Y esto no es una mera In reprensión. fact, I don't see you, so I don't know who I'm talking to. De hecho, ni siquiera los puedo ver. But I can tell you that was all my heart. Pero puedo decir esto con todo mi corazón. When I walk into that place called church, Pero al entrar a la iglesia, whether it's a gym ya sea que sea un or gimnasio this building o este or edificio anyone else, o cualquier otro lugar, I know it's the presence of God. yo sé que es la presencia de Dios. So if I see gum on the floor, Así que si veo una goma en el piso, I'm going to pick it up and throw it in the trash can. la voy a alzar y la voy a botar. Because as soon as we gather there, it is the house of God. Porque ni bien nosotros nos reunimos en ese lugar, esa es la casa de God Dios. deserves all the glory and all the honor. Y Él merece toda la gloria y toda la honra. Once I walk into that place called the house of God, Una vez yo entro en la casa de Dios, I'm going to get myself out of any worldly things. me voy a apartar de cualquier cosa que me distraiga. We can chat after or before the service. Podemos conversar antes y después del servicio. But when the worship of God starts, Pero cuando empieza la adoración a Dios, we're all focused on the Almighty One. debemos enfocarnos en el Dios Todopoderoso. We're not focused on the music team. No estamos enfocados en el equipo de música. We are the worshipers of God. Nosotros somos quienes adoramos a Dios. They're just helping us. Ellos nos están But ayudando, all of us were focused on Him. pero todos nosotros debemos estar enfocados en Dios. And even with, you can't translate that. My terrible voice, because I have a terrible voice, Pero sin importar cómo cantemos, I'm going to worship Him. sí podemos adorarle. And He's going to listen to my worship. Y Él va a escuchar nuestra adoración. And the Bible says that He even makes the angel quiet to listen to us. Y la Biblia dice que aún Él acalla a los ángeles And para I'm like, escucharnos Lord, just nosotros. let them sing so tune out my voice at least. Y aunque deseáramos que los deje seguir cantando. But He wants to listen to us. El Dios quiere escuchar nuestra When adoración. we enter into His house, Y cuando entramos en su casa, when we open His Bible, cuando abrimos su the palabra, level of reverence have to be heightened in our hearts. el nivel de reverencia tiene que ser elevado en nuestros corazones. As Christians, sometimes we're approaching the Bible too nonchalantly. Muchas veces nos acercamos a la palabra de Dios sin ningún respeto. I just cannot exaggerate how to say, please don't do that. No puedo enfatizar lo suficiente que no hagan esto.
Please don't bend your Bible like that. No la doble su Biblia. That's disrespectful to the Word of God. Respete a la palabra de Dios. I know I'm getting to the nitty-gritty here. Tal vez estoy entrando en detalles. You might have a different culture than me. Tal vez usted tenga una cultura distinta a la This mía. is the Word of God. Pero esta es la palabra de What Dios. is written here is the revelation of God. Aquí está escrita la revelación de Dios. Remember that He's there when you open it. Recuerde que Dios está ahí cuando usted abre su palabra. I don't know about y'all, Yo no sé ustedes. but I could never cross my legs in the presence of my earthly dad. Yo no podía ni siquiera cruzar las piernas delante de mi padre. If dad is in terrenal. the room, Si papá estaba en el cuarto, I have to sit straight tenía que sentarme recto because dad is in the room. porque mi papá estaba ahí. When I'm reading the Bible, Cuando yo estoy leyendo la the palabra, Almighty God is in the room. el Dios Todopoderoso está aquí. I have to have a posture of honor Tengo que tener una postura de honra and respect y respeto when I'm worshiping cuando estoy adorando and when I'm reading the Bible. y cuando estoy leyendo la palabra. My dear friends, we're bringing that up, Estamos tratando de traer esto, not because we see anything wrong in y'all, no simplemente porque queremos corregir lo que están haciendo mal, but we see it in the whole culture. sino porque hay algo en nuestra cultura. In the West, we have lost the respect of God. Hemos perdido la reverencia a Dios. We have lost the honor of God. Hemos perdido esa honra a Dios We have to recover y that. tenemos que recuperarla He is the Almighty God. porque Él es el Dios Todopoderoso. That's what Elohim evokes. Y eso es lo que evoca su nombre Elohim. But he didn't stop at Elohim. Pero Él no se detuvo con la revelación de He ese nombre. decided to reveal himself with another name. Él decidió revelarse con otro nombre, Very clear and very important. muy claro e importante. Join me in Exodus chapter 3. Y vamos a leer en Éxodo capítulo 3. When God shows up to Moses. Cuando Dios revela a Moisés. That's Exodus 3:13 to 14. Or Éxodo 15, I think. 3, 13 al 15. Let's see here. I'm going to try to read. Okay, so Exodus 3:13. Moses said to God, "Suppose I go to the Israelites and say to them, 'The God of your fathers has sent me to you,' and they ask me, 'What is his name?' Then what shall I say to them?" Pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Si me preguntan, ¿y cómo se llama? ¿Qué les respondo? God said to Moses, "I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you." Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. What we have translated in English as "I am" Lo que tenemos en inglés o en español traducido como yo soy, is the word in Hebrew es la palabra en hebreo that is 4 consonants. que tiene 4 consonantes. Y, Y, H, H, W, W, H. H. Some people pronounce it as Yahweh. Algunos lo pronuncian como Yahvé, Some people pronounce it as Jehovah. otros lo dicen Jehová, But all of these are human interpretation. pero eso simplemente poniendo las vocales entre las The consonantes. truth is that Hebrew, just like Arabic, have no vowels. Pero el hebreo no tiene vocales, It's only consonants. solo tiene consonantes. How can you pronounce YHWH? ¿Cómo pronuncias YHWH? Now, the fact is, in our language, De hecho, en ese idioma we don't have vowels, no tenemos vocales, we imagine them. las imaginamos. We're that smart. We Rabanito. make them up, but we don't write them. Las inventamos, pero no las escribimos. So you pass from one generation to the other how the name is pronounced. Y entonces vamos pasando de generación en generación cómo se pronuncian los nombres. But because the second commandment says, honor the name of the Lord your God and don't take it as something small, Pero como el segundo mandamiento dice, honrarás el nombre del Señor y no lo tomarás en vano, the Israelites never pronounced the name of God. los israelitas dejaron de pronunciar el nombre de Dios So they lost the pronunciation. y perdieron cómo se pronunciaba. They don't know how to say it. No sabían cómo decirlo. We don't know how to say it. Nosotros no sabemos cómo decirlo, But we know it means I am, pero sabemos que significa yo soy. the being,
el ser, the one that is always there, el que siempre existe, the God of covenant. el Dios de pacto. That is the God that is close to us. Ese es el Dios que se acerca a nosotros. Elohim evokes his majesty. Elohim evoca su majestad Yahweh or I am evokes his closeness to us. y Jehová evoca su cercanía. That's where we get I'm a friend of God from. Y de ahí podemos decir que soy amigo de Dios. That's where we get a personal relationship with Aquí him. es donde podemos tener una relación personal con I Dios. don't need to go to the saints or to Gabriel and say, can I have permission to talk to God? Yo no necesito intermediarios para hablar con Dios. Not this Gabriel here, the angel Gabriel I refer to. No necesito hablar, necesito los ángeles que sean I intermediarios. for sure don't ask this Gabriel to talk to God. Sorry, Cham, I'm just teasing you. I don't know where he is. So. He's right there. Behind John. See, I tricked you. I actually can see you. He's a close God to us. Dios es un Dios cercano. He's not just the majestic one sitting on the throne. No es solamente el Dios majestuoso sentado en su trono. The one that sits on the throne Aquel que está sentado en su trono reveals himself to Moses se reveló a Moisés and says, tell my people, y le dijo, dile a mi pueblo, I am. yo soy. What does that mean? ¿Qué significa esto? Present continuous. Un presente continuo. He's not, he was, No es el que era or he will be. o el que será, He's the same yesterday, today, and forever. sino que Él es el mismo ayer, hoy y por los He's siglos. immutable. Él es He inmutable, never changes. nunca cambia. He's the God of covenant. Él es el Dios de pacto. The one that made a covenant was Abraham. El que hizo un pacto con When he Abraham, revealed himself to Abraham, cuando se reveló a Abraham he said, I'm going to make a covenant with you and your descendant forever. y le dijo, voy a hacer un pacto contigo y con tu And descendencia. from those descendants came King David. Y de su descendencia vino el rey David And from the descendant of King David came Jesus the Lord. y de David vino Jesucristo And nuestro after Señor. Jesus rose from the dead, Y después de que Jesús resucitó he de los sent his muertos, disciples and said, go make disciples of all nations. le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos de todas las And naciones. those disciples ended up in Nashville preaching the gospel to you. Y esos discípulos terminaron en Nashville predicando el You are a evangelio a usted, descendant of Abraham. porque usted es un descendiente So de the Abraham. covenant of God with Abraham is your covenant. Porque el pacto de Dios con Abraham es tu pacto. Yes, I am a friend of God, Sí, soy amigo de Dios, but with respect. con temor y reverencia. Yes, he's close. Sí, Él está cercano. Yes, I can talk to him one to one, Sí puedo hablar con Él personalmente, but respectfully. pero con honra. I can't disrespect him. No puedo faltarle al I respeto. honor him Yo lo honro way more than I honored my earthly father. más de lo que aún honraba a mi padre terrenal. Way more than we honor our teachers and professors and whoever is in leadership in our lives. Más de lo que honramos a cualquier líder en nuestra vida. When it comes to God, the honor and the respect is supreme. El honor y la honra a Dios es suprema. But honor does not take away closeness. Pero aún la honra no puede quitar la cercanía de Dios. I am or Yahweh means the God that is close to me. Yo soy Jehová, es el Dios que está cercano a nosotros. The God that wants to walk with me step at a time. El Dios que quiere caminar conmigo un paso a la vez. And whatever you're going through in life today, Cualquier cosa que usted esté atravesando hoy día, God is with you. Dios está con usted. He's the creator of the universe. Él es el creador del universo, But when the storm was getting in the worst moment, pero cuando la tormenta estaba en su peor momento, I prayed to him. yo le puedo hablar a And I él. asked several of you that are my friends, Y yo le pedí a cada uno de ustedes que son mis amigos, please pray for my tree not to fall down. por favor, oren que mi árbol no se caiga. Because if the tree falls down, it will hurt my house badly. Porque si se me cae el árbol, va a destruir mi casa. In consideration of the majesty of God, Considerando la majestuosidad de Dios, that sounds like a very silly prayer. eso pareciera ser una oracioncita insignificante. But in consideration of the person of God, Pero considerando la persona de the Dios, closeness of God, la relación que tengo con Dios, I can ask him, please help.
Yo le puedo decir, Señor, ayúdame. Please help. Por favor, ayúdame. That might be small compared to your glory, Esta oración es pequeña comparada con tu but gloria. I'm small and it's important to me. Pero yo soy pequeño y este árbol es importante. Please help. Por favor, And ayúdame. he listens. Y Él nos escucha. Yahweh is the one that listens. Jehová, nuestro Dios, nos oye. Yahweh is the one that sits beside you Él se sienta junto a nosotros when you're mourning cuando estás de duelo. and cries with you when you're weeping. Llora contigo cuando estás llorando. He's the personal God. Es nuestro Dios personal. So you can see that God is almighty, Así que podemos ver que Dios es todopoderoso, Majestic. majestuoso, but personal and close. pero también nuestro Dios cercano a nosotros. What can we learn from the comparison of those two names of God? ¿Qué podemos aprender al comparar estos dos nombres de We Dios? can learn three attributes Podemos aprender tres atributos that are very importantes important. que son muy An importantes. attribute is a characteristic. Un atributo es una característica We de Dios. cannot comprehend all God. No podemos entender la magnitud de He's Dios. too much, Él es demasiado grande, but we can understand his attributes. pero podemos comprender algunos de sus atributos. Number one, God is transcendent. Dios es trascendente, He's majestic. es grandioso, He's bigger than the universe. es mayor que el universo mismo. He's more powerful than anything that you can imagine or Es anyone that más you can know. poderoso que cualquier cosa que usted pueda imaginarse o saber. He is the great God. Él es el Dios grandioso. That is transcendent. Esa es su trascendencia. God is transcendent. Dios es trascendente. Number two, Número 2. God is immanent. Dios es inmanente. Immanent means he's close. Inmanente significa está cercano. He's great, Él es grande, but he's close. pero está cercano a mí. Right there. Él está conmigo. When you're crying, Cuando estás llorando, when you ask for help, cuando pides ayuda, when you see injustice in the world, cuando ves injusticias en you el can get on mundo, your knees puede ponerse en sus rodillas and talk to him. y hablar con And él. the one that sits on the throne of eternity Y aquel que está sentado en el trono por la eternidad is right there in your bedroom, está ahí en su dormitorio, crying with you, llorando contigo, hugging you, abrazándote and answering your prayers. y respondiendo a tus That's oraciones. immanent. Esa es la inmanencia, la cercanía de Dios. He's transcendent, Es trascendente but he is also immanent. y es inmanente. And because he says, I am Él dice yo soy always the same. yo soy siempre el The mismo. third attribute we understand about him Es que podemos entender el tercer atributo de Dios, is that God is eternal. es que Dios es eterno. He's the only eternal being. Es el único ser eterno. Don't believe those sad movies that call themselves eternals. No le crea las películas. There is no eternal being but God. No hay ningún otro ser eterno que no sea Dios mismo. We are not eternals. Nosotros no somos eternos. Even if you believe in Christ, Si usted cree en Cristo, unless Jesus comes in your lifetime, a menos que Cristo venga en su vida, you and I will die. nosotros vamos a morir. We will rise from the dead, Luego nos levantaremos de los muertos, but we will die. pero moriremos. Now, if Jesus comes while we're alive, that's a different thing. Y si Cristo vuelve, eso será diferente. But for 2,000 years, Pero por 2000 años, Christians died. los cristianos mueren Jesus promised to raise us from the dead. y Cristo ha prometido levantarnos de los So muertos. we're not eternals. No somos eternos. Once we raise from the dead, Cuando nos levantemos de los muertos, we will be immortal. seremos inmortales. We will live with God for eternity. Viviremos con Dios por la And eternidad we will never die y again. nunca volveremos a And we morir. will be joyful with Him always. Gozaremos con Él para siempre, But we will never be eternal. pero no somos eternos. Because eternal means has no beginning and no end. Porque el ser eterno significa no tener comienzo ni fin. And all of us had a beginning. Y todos nosotros tenemos un We comienzo. were conceived in the womb of our mother. Fuimos concebidos en el vientre de nuestra We were madre. birthed on this planet. Nacimos en este That's the planeta. beginning. Eso es nuestro comienzo. God has no beginning. Pero Dios no tiene comienzo. He is eternal. Él es eterno. Why is that important for us? ¿Y por qué es eso importante para nosotros? He's always there Él siempre está presente for the good and for the bad. en los momentos buenos y los You malos. cannot do anything that He does not see. No podemos hacer nada que Él no lo esté You viendo. cannot be anywhere that He's not there. Usted no puede irse a ningún lado donde Él no está. You cannot say anything that He does not hear. No puede decir nada que Él no escuche. He's always there.
Él siempre está presente. I don't know about you. Yo no sé usted, That does not make me afraid of him. eso no me da temor, That gives me a sense of security. sino me da seguridad. If he's always there Si Él siempre está and presente he is my father, y Él es mi Padre, if I mess up, si me equivoco, he'll correct me, Él me corregirá, but he will never abandon me. pero Él nunca me va a He will abandonar. never abandon me. Nunca me va a dejar. If I deserve correction, Si necesito corrección, he'll discipline me, me disciplinará, but he will never kick me out to the curb pero nunca me expulsará, because he is my father porque Él es mi Padre and he's eternal. y Él es eterno. Que pase lo que pase, Whatever happens, él está ahí conmigo. He is always with me. Eso me da tranquilidad a mí. And that gives me peace. Eso me da paz. That gives me security. Saber de que el Señor está conmigo en cualquier situación. To know that God is with me in all circumstances. Así que Dios es trascendente, So God is transcendent, Dios es inmanente God is immanent, y Dios es eterno. and God is eternal. Esos no son los únicos atributos de Dios. Those are not the only attributes of God. Hay mucho más. There are many more. Por ejemplo, Dios es todopoderoso, omnipotente. God is almighty. ¿Le interesa saber acerca de la omnipotencia de Dios? Do you want to learn about the omnipotence of God? La próxima semana a las 10:30 de la mañana en la Casa Church. Next week's 10:30 at La Casa. We're going to continue with that. Vamos a continuar aprendiendo de Dios. We will learn more and more about His attributes for the next 4 weeks. Vamos a seguir aprendiendo más y más acerca de sus atributos en las próximas But semanas. today, let's stay with those 3 that we learned. Pero hoy afirmémonos en estos 3 atributos que acabamos de aprender. Yahweh Elohim, Jehová Elohim, the Lord our God, el Señor nuestro Dios, is transcendent, immanent, and eternal. es trascendente, inmanente y eterno. The question to end is, Y la pregunta para concluir, what you can do with that? ¿qué vas a hacer con esto? What you can do with that? ¿Qué vas a hacer con esto? So I want to read to us Así que quiero que leamos the most famous verse in the Old Testament for the people of Israel, el versículo más famoso para el pueblo de Israel, what is called the Shema Israel. el Shema. That is Deuteronomy 6:4. Y es Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. This is a powerful declaration. Esta es una declaración poderosa. In Hebrew, it is saying the Lord or Yahweh, our gods, because it's in plural, is one. Lo que dice es Jehová Elohim uno es. In a grammatical sentence, it doesn't make much sense. En una oración gramatical no tiene sentido, But poetry pero en poesía is saying the majesty of our God lo que está diciendo es la majestuosidad de nuestro Dios is eternal, es eterna, is forever, es para siempre and is above all things. y está por encima de todas las cosas. He is one. Y Él es uno. That is what is saying in Deuteronomy 6:4. Y eso es lo que nos dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. And then the author responds, Y luego el autor responde, love the Lord your God amarás al Señor tu with Dios all your strength, con toda tu corazón, with all your heart, con toda tu alma, with all your mind. con toda tu fuerza. What are you going to do with this sermon about God? ¿Qué vamos a hacer con este sermón acerca de Dios? Our invitation to you Nuestra invitación as we es, wrap up this sermon, al concluir este mensaje, decide decida to honor God, honrar a to Dios, respect God, respetar a Dios and to love Him with all your heart, your mind, and your strength. y amarlo con todo su corazón, su alma y sus fuerzas. This is not a sermon to respond with application that are daily. Esto no podemos responder con una aplicación diaria, This is a sermon to respond to with a lifetime application. sino con una respuesta para toda la vida. From today, February 1, 2026, Desde hoy, the most cold day that I've seen in my life, en uno de los días más fríos, I'm committing
me estoy comprometiendo I'm going to honor God. que voy a honrar a I'm Dios, going to respect Him. voy a respetarlo And I'm going to love Him with all my y heart, voy a all my llamarlo strength, con todo mi corazón y con and all todas my mis mind. fuerzas.